Pocos piratas en el mundo de One Piece han logrado lo que Shanks ha conseguido, y es tener el respeto absoluto incluso de sus enemigos. Lo interesante de esto es que, a diferencia de otras tripulaciones importantes, él no necesitó de flotas enteras o aliados poderosos, ni siquiera un reino que lo respalde para llegar a tal estatus. Simplemente formó una familia con su carisma y poder, y a partir de allí ya empezó a ser uno de los 4 emperadores del mar. Y lo mejor de todo esto es saber que es un tipazo, un hombre muy tranquilo y relajado, que no busca apenas conflicto con nadie, pero eso sí, tú atrévete a tocar a uno de sus nakamas, porque lo más posible es que conozcas al personaje más aterrador jamás visto en One Piece. Como veis, en este vídeo toca hablar de la historia y evolución de Shanks, un personaje que desde su primera aparición ha sido un misterio que a día de hoy, a pesar de tener bastante historia de él, no sabemos realmente sus intenciones, pero quién sabe, tal vez tú, quedándote a ver toda su historia, llegues a una conclusión de él. Así que quédate a escuchar todo lo que tengo que decirte de su trayectoria desde que nació en God Valley hasta ser el pirata más importante de su era. Por lo que, dicho todo esto, empezamos con la historia y evolución de Akagami no Shanks, uno de los 4 emperadores del mar. La historia de Shanks junto a su hermano gemelo Shamrock inicia en el West Blue, más concretamente en la isla de God Valley. Su padre, Figarland Garling, era perteneciente de una de las 20 familias fundadoras del gobierno mundial. En cambio, su madre no la conocemos a día de hoy, ya que murió a manos de Garling cuando aún Shanks era un bebé. Sin embargo, ambos gemelos heredaron el característico cabello rojo de su madre. Cuando los gemelos tenían apenas un añito, Garling regresó a God Valley y apuñaló a la madre de estos dos justo después de ver a sus hijos, dejándola tirada desangrándose, y él avisó a su gente que recogieran a los bebés. No obstante, de alguna forma la mujer pudo escapar del lugar, y en ciertos sitios, estando moribunda, le pidió a un joven marine llamado Monkey Dragon que salvara a sus hijos, a lo que Dragon accedió y huyó con ellos mientras ella fallecía. En ese momento, tanto los piratas de Rocks como los piratas de Roger habían llegado a la isla de God Valley para recuperar a Shaki, aunque Rocks D'Shevek tenía otro propósito oculto, por lo que Dragon aprovechó todo este revuelo para escapar con los gemelos. Pero, a pesar de sus esfuerzos, Dragon fue atacado por Maffei de la familia Satchels, quien había sido enviado para recuperar a los niños después de que Dragon se los llevara. Durante el enfrentamiento, Shamrock fue capturado, pero Dragon logró rescatar a Shanks, que resultó herido al caer y se hizo daño en la cabeza. Tras recuperar la conciencia, Dragon seguía escapando de la isla, pero de nuevo, por mala suerte, Shanks fue separado de Dragon nuevamente por culpa de esta vez del Capitán John y los poderes de su fruta, la Jiki Jiki no Mi. A partir de aquí, el bebé Shanks, que estaba totalmente desorientado, se arrastró hacia un cofre del tesoro abierto que había en el suelo y se metió dentro, el cual ese mismo cofre más tarde fue encontrado por los piratas de Roger y se lo llevaron pensando que era un tesoro más que consiguieron. Y fue de este modo el cómo Shanks terminó siendo acogido por la tripulación de los piratas de Roger. Avanzando más en el tiempo, porque apenas sabemos qué sucedió después de que estuviera en la tripulación de Roger, cuando tenía 9 años Shanks seguía estando en el Oro Jackson, y junto con Buggy, su otro amigo y compañero, eran los aprendices de los piratas de Roger. Shanks tenía una gran admiración por su capitán, y él y Roger tenían una muy buena relación de amistad. Digo amistad porque no se sabe si lo adoptó como hijo o simplemente lo cuidó para que sea parte de la tripulación. El caso es que el aprecio que tenía Roger hacia Shanks hizo que le regalase su querido sombrero de paja, y Shanks comenzó a usarlo en todo momento para todos los lugares a los que iba. Luego, unos años después, Roger descubrió que tenía una enfermedad incurable que al principio no le afectaba en lo absoluto, pero con el tiempo fue empeorando, y cuando ya empeoró al nivel de que no podía hacer nada, tuvo que movilizarse. Entonces os preguntaréis, ¿qué hizo? Pues decidió ir a la Grand Line, y allí reclutó a Crocus como médico del barco, quien atendía y controlaba la enfermedad de Roger. En ese momento, Shanks pasaba la mayor parte de su tiempo junto con Buggy y siempre discutían sobre cosas sin sentido como qué polo era más frío, el norte o el sur. También discutieron sobre el valor del dinero, con Buggy diciendo que las riquezas son las posesiones más preciadas de un pirata y Shanks diciendo que sus compañeros y su honor valen más, pero a pesar de las numerosas peleas y las diferencias entre ellos, los dos siempre fueron vistos juntos mientras estaban a bordo del barco. Durante este tiempo, los piratas de Roger atacaron un barco enemigo y lograron robar una fruta del diablo, la Vara Vara no Mi, que permite al usuario ser inmune a los ataques cortantes y también logra dividir su cuerpo en varios pedazos y controlarlos por separado, y mientras atacaban el barco, Buggy encontró un mapa del tesoro que marcaba la ubicación de un valioso tesoro submarino, y como Buggy estaba obsesionado con el dinero y las riquezas, no planeaba mostrárselo a nadie. Entonces, después de la batalla, la tripulación organizó una fiesta para celebrar la victoria, y Shanks trató de invitar a Buggy a unirse a ellos,
ellos, ya que habían encontrado un tesoro extraño, es decir, la fruta. Esa noche, Shanks y Buggy hablaron sobre lo que planeaban hacer cuando terminase la era de Roger. Buggy dijo que planeaba tener su propia tripulación y que incluso aceptaría a Shanks si no fuese por sus ideales, pero Shanks dice que las personas con opiniones diferentes a las suyas deberían ir por caminos separados, por lo cual acordaron que se encontrarían como enemigos tan pronto como dejaran la tripulación. Siguiendo con la conversación, Shanks le dijo a Buggy lo valioso que era la fruta del diablo que encontraron. Dijo que se vendería por alrededor de 100 millones de berries, lo que provocó que Buggy ideara un plan para robar la fruta. Entonces, el día siguiente, Buggy fingió comer la fruta del diablo frente a todos, pero en realidad comió una versión falsa y planeó vender la verdadera, aunque le salió mal la jugada porque mientras estaba preparando para abandonar la tripulación con el mapa y la verdadera fruta, apareció Shanks de repente y Buggy escondió la fruta en su boca, y antes de que pudiera sacarla, Shanks le puso nervioso y Buggy se tragó la fruta y se le escapa el mapa de la mano y por ende saltó del barco para recuperarlo, y como obviamente al consumir una fruta del diablo no puedes nadar, Shanks se tiró también para salvarle y Buggy, más que agradecérselo, le empezó a pillar algo de tirria y echarle las culpas de todos sus males. Luego de ello, la tripulación de Roger se enfrentó a la tripulación de los piratas del León Dorado Shiki, y Buggy estaba muy asustado, pero Shanks le tranquilizó y le dijo que no se preocupara de nada ya que nadie le podría cortar gracias a su fruta, y este enfrentamiento al final fue apodado como la batalla de Ed War. Después de un tiempo, toda la tripulación crearon caos en cierta isla. No se sabe la razón, pero allí derrotaron a los marines que fueron a defender la isla. Por otra parte, Buggy avisó de que venían los piratas de Barra Blanca, y aquí vemos a Shanks comiéndose su chocolatito y riéndose. El reencuentro entre Roger y Barra Blanca provocó una batalla entre sus tripulaciones que duró 3 días y 3 noches. Luego de la batalla se hicieron amigos y montaron una fiesta, aunque en este momento Shanks junto con Buggy estaban vigilando a los piratas de Barra Blanca ya que no querían relajarse por ello. Pasaron cosas y Oden se unió a la tripulación. No contaré detalles ya que estamos con la historia de Shanks, pero la cosa es que viajaron para encontrar la última isla verdadera, que es Lauftel y no Lodestar, pero cuando ya estaban a punto de llegar, Buggy se enfermó y no podía viajar. Es aquí donde vemos que su buen amigo decidió quedarse con él para cuidarlo y le dijo que no se preocupase, que cuando sean más mayores irían juntos a la isla de Lauftel. Y ojito con esto porque tal vez suceda. El caso es que no, Shanks no llegó a Lauftel con la tripulación de Roger. Que haya llegado después o antes del tiempo actual que conocemos, eso es desconocido por ahora, y en parte sería teoría y nada confirmado. Después de que Roger supiese la verdad del mundo, fue conocido como el Rey de los Piratas, título que fue el primero en tenerlo. Toda la tripulación fueron a buscar a su dúo de aprendices para contarles cómo fue el viaje, pero Shanks fue a preguntarle algo muy concreto a Roger que la respuesta de este hizo que Shanks llorase profundamente. A día de hoy no sabemos de qué se trata, pero se supone mucho que es algo que Shanks necesitaba confirmar. En este punto de la historia, Roger decide disolver totalmente su tripulación y celebrar una fiesta. Aquí es cuando Shanks le dice a Oden que le ayudará a abrir las fronteras de Wano Kuni, pero Oden le dice que no, que es algo que debe de hacer él solito. Roger fue el primero en marcharse de la tripulación y seguidamente fue Oden. En este lapso de tiempo después de la despedida de Oden no sabemos nada más, pero en la ejecución de Roger vemos cómo están de espectador Shanks y Buggy, que lloraban por su capitán que iba a morir. Después de eso nos cuentan que Buggy veía en Shanks el potencial de ser como su capitán, pero que este último no quería hacerlo aún, ya que no era el momento. Buggy se enfadó con Shanks, reclamándole que se suponía que iban a ir a Lauftel juntos algún día. Shanks responde que lo sabe, pero que no se siente preparado aún para ello. Aún así le invita a unirse a su tripulación, ya que seguirá siendo un pirata, y por supuestísimo Buggy lo rechaza ya que no coincide para nada en su pensamiento, y se enfada con él y le dice que es un cobarde mientras se va llorando del lugar. Y todo esto lo dice porque realmente él confiaba en que Shanks podría conseguir todo lo que consiguió Roger, así que después de este suceso estos dos amigos separaron caminos para siempre y no se volvieron a ver hasta pasados 22 años. Toda esta historia es cuando Shanks aún no había formado su tripulación. Obviamente, viéndolo en retrospectiva, te das cuenta que Shanks no tuvo una infancia difícil, fue creciendo en un ambiente que todos le daban cariño y amistad. El problema es que no sabemos realmente qué pasó entre él y Roger, porque hay algo muy profundo que esconden estos dos, pero por ahora se ve que Shanks tuvo una infancia bastante bonita dentro de lo que cabe.
Ahora sí, pasemos a cómo Shanks empezó a movilizarse para crear su tripulación nivel Yonkou. Nos ubicamos en el East Blue, después de la ejecución de Roger. Shanks en ese momento escuchó hablar mucho de cierta persona muy habilidosa llamada Yasop, y fue a su isla natal para ver si lo encontraba allí y reclutarlo como su primer nakama oficialmente. Este hombre aceptó gustosamente, ya que siempre le motivó ser un pirata y pasarlo bien. En este punto tampoco sabemos cómo reclutó a sus otros nakamas, por lo que pasamos directamente a ciertos momentos que conocemos de la vida de Shanks, como por ejemplo su enfrentamiento contra Barba Negra. Lo que pasó entre ellos en verdad no se sabe, pero lo que sí sabemos es que la cicatriz característica que tiene Shanks en el ojo se lo hizo Barba Negra. Podemos hacernos una idea de cuándo pasó, que fue cerca la muerte de su capitán. Después de todo eso, los piratas del pelirrojo llegaron a una isla que estaba siendo atacada por otros piratas. Shanks los detuvo, pero después de eso se llevaron los tesoros de esa isla, pero entre los tesoros Shanks encontró un cofre que había una niña pequeña. Esto le recordó cuando le encontraron a él Roger y Rayleigh, y pensó que era el destino, por lo que adoptó esa niña y le puso de nombre Uta. La banda en este punto de la historia ya tomaba una forma como la que conocemos hoy en día, y un día desconocido Shanks decidió asaltar un barco del gobierno mundial, que estaba liderado por Who, que este se preguntaba que por qué le atacaban si solo estaban custodiando una fruta simple llamada Gomu Gomu no Mi, pero esto a Shanks no le importó y la robó igualmente. Continuando, no se sabe exactamente en qué lapso de tiempo pasó lo que os voy a contar ahora, pero Shanks y Mihawk peleaban constantemente y se decía que sus batallas eran de alto nivel y que resonaban por todo Grand Line. También, en algún punto de su vida, Shanks volvió a Mariejoa, junto a su verdadera familia de sangre. Sin embargo, aunque no sepamos en absoluto lo que pasó, no se quedó allí y volvió al mar a vivir libremente. Por otra parte, hace 14 años, tras su estancia en Mariejoa, Shanks visitó Elbaf para advertir al rey Harald de una amenaza, y antes de hacerlo se reunió con Scopper Gavan, a quien no había visto desde la muerte de Roger. Estuvieron hablando de muchas cosas, como por ejemplo de cuánto había cambiado sus vidas después de separarse, y lo interesante de aquí es el hecho de que se muestra al completo su brazo que perdió más adelante, y vemos en él una marca sospechosa, parecida a la marca abisal que poseen los Caballeros de Dios, aunque en ningún momento se habla del tema, pero lo que sí se habla es que Gavan nos cuenta que Shanks es el niño del destino, algo de suma importancia futuro porque por ahora tampoco sabemos de qué se trata. De igual modo, en la conversación fueron interrumpidos por la esposa de Gavan, es decir, Ripley, quien acababa de preparar una tarta. Ripley le preguntó sobre cómo fue la vida de Gavan en el pasado y Shanks le quería contar el cómo se detonaba a cualquier mujer que conocía. No obstante, Gavan lo detuvo y le dijo que si apreciaba su vida, que mejor se callara. Después de ello, mientras comían, hablaron sobre Harald, y Shanks mencionó su misión en Elbaf, confundiendo a Gavan, ya que no entendía por qué debía de ser él quien hiciera eso, pero repentinamente se produjo una gran batalla en el castillo de Elbaf. En esa pelea el resultado fue la muerte de Harald y la huida del príncipe Loki, quien aparentemente lo asesinó. Después Shanks y Gavan fueron a investigar, pero no encontraron nada salvo restos de un extraño haki. Como iba diciendo, se creía que fue Loki el causante de todo este incidente, por lo que huyó de Elbaf. No obstante, más adelante, unos 6 años después, fue capturado por Shanks y entregado de vuelta a la fuerza. No sabemos cómo fue la pelea ni nada similar, pero cuando nos lo cuenten, esta parte os lo traeré en la historia de Loki a futuro. Así que aprovecha y suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Pasado un tiempo, Shanks fue a la isla natal de Monkey D. Luffy, concretamente en la Villa Fusa, y decidió hacer esa villa como su territorio un tiempo para descansar. Conoció a un niño que no tenía ningún interés en los piratas, pero que desde que conoció a Shanks empezó a interesarle y pedirle que se lo lleven a la aventura, ya que de esa forma se sentiría el más libre. Los piratas de Akagami se fueron de la Villa Fusa un tiempo porque Shanks tenía cierta misión en el Nuevo Mundo, concretamente en una isla llamada Elgia. En esa isla, Uta cantó una canción que exactamente esa canción invocaba un monstruo que es creado por la fruta de Uta. Shanks peleó contra ese monstruo y le ganó, pero igualmente los daños eran irreversibles, puesto que ese monstruo masacró a todos los habitantes y destruyó toda la isla, por lo que Shanks se responsabilizó por todo lo que pasó y el gobierno mundial le dio una recompensa de 1040 millones de berries. Shanks, al ver el poder tan destructivo y descontrolado de su hija, decidió dejarla en manos de un personaje llamado Gordon, de la misma isla Elgia, para que viviera tranquila y sin problemas. Volviendo a East Blue,
Blue y más concretamente en la vía Fusa, aparece Luffy cansado de ser rechazado a formar parte de la tripulación de Shanks y se clava el cuchillo al lado del ojo para demostrar que es todo un hombre. Más tarde todos los piratas de Akagami estaban en el bar de Makino y todos se burlaban y se reían de Luffy al no saber nadar, y en ese mismo instante Luffy se comió sin querer la Gomu Gomu no Mi. Continuando con el mismo momento, unos bandidos llegaron y empezaron a insultar, criticar y molestar a Shanks, quien este último no se molestó con toda esa actitud, pero al contrario de Shanks, Luffy sí se mostró molesto y más aún con Shanks porque no se defendió, y fue él mismo más tarde a decirle a esos bandidos que se disculparan con Shanks. El líder de los bandidos se enfadó y quería matar a Luffy, y de repente Shanks aparece y Ben Beckman aniquila a todos, y Guma, que es el líder de los bandidos, no sabía qué hacer y se fue tomando a Luffy de rehén para luego tirarlo al mar, cuando hizo tal cual quería hacer, que era tirar a Luffy en el mar, y Guma fue devorado por un rey marino, y Luffy también iba por ese camino, pero apareció Shanks para salvarle y en el proceso perdió su brazo izquierdo con el intento. Pasados unos días, Shanks y su tripulación se preparaban para embarcar de nuevo, y Luffy le dijo que decidió formar su propia tripulación que va a superar a la suya y se convertirá en el rey de los piratas, así que se prometieron que se volverían a ver cuando Luffy fuese un gran pirata, y Shanks al escuchar esto decidió regalarle su sombrero con la condición de que se lo devolviera cuando se convierta finalmente en el rey de los piratas. Después de eso, Shanks vuelve a la Grand Line y antes de cruzar al Nuevo Mundo fue a Sabaody para reencontrarse con Rayleigh, y Shanks le estuvo hablando de Luffy, un niño que conoció y que decía las mismas palabras que su capitán Roger y que ve en él un potencial enorme. Y bien, avanzando más en el tiempo, con el paso de los años, Shanks y toda su tripulación fueron ganando muchísima fama e influencia alrededor del mundo, hasta el punto de convertirse en uno de los 4 emperadores del mar. Un día cualquiera, la tripulación desembarcó a una isla invernal y los piratas Spades, liderado por Portgas the Ace, los encontraron. Shanks pensaba que les iban a atacar y empezó a activar el haki del conquistador, pero al momento de que Shanks le dijo que era el hermano de Luffy, se alegró y empezó a desactivar el haki. Ace y Shanks y sus tripulaciones festejaron como siempre hace Shanks y estuvieron hablando de sus planes. Shanks le contó que la cicatriz que tiene se lo hizo un tal Barba Negra, y Ace dijo que justamente su plan es derrotar al capitán de Barba Negra, es decir, Barba Blanca, para hacerse un nombre en el mundo y ser importante. Después de la fiesta se despidieron y Shanks se dio cuenta de quién es en realidad Ace y se alegró. Nuevamente otro día cualquiera y también nuevamente festejando la tripulación de Shanks, llegó Mihawk para darle una noticia de que Luffy empezó a movilizarse en el mundo de la piratería. Shanks se alegró y dijo que para celebrarlo deben de beber hasta emborracharse. Mihawk no quería, pero accedió ya que no le quedaba alternativa. Tiempo después, Shanks envió a uno de sus nakamas llamado Rockstar para entregarle una carta a un Yonkou, en este caso Barba Blanca, pero este último lo rompió y lo tiró y dijo que si Shanks quería hablar con él, que lo hiciera en persona. El gobierno mundial sabía de ese reencuentro e intentó tomar medidas contra Shanks, pero de camino a hablar con Barba Blanca, una flota de la marina interceptó el barco de Shanks, pero lo derrotaron con facilidad. Finalmente Shanks llega al Moby Dick, es decir, el barco de Barba Blanca, y le trae Sake para hablar juntos. Aquí aprovechó para reclutar a Marco a su banda, siendo evidentemente rechazado por este último. El caso es, y en resumen, lo que Shanks vino a hacer aquí era pedirle a Barba Blanca que retire la misión de Ace en busca de Barba Negra, ya que Shanks tenía miedo de que le pasara algo puesto que Barba Negra no es alguien normal y que es mejor que no vaya tras él, más aún considerando que Teach fue la misma persona que le hizo su famosa cicatriz, y que no fue por despiste o traición. En otras palabras, que no deben de infravalorar a un tipo como Teach. Barba Blanca al escucharlo insulta a Shanks y le dice que le faltan otros 100 años para poder decirle qué hacer, y después de ello chocan sus armas. Ese choque fue tan poderoso que las nubes que tenían encima suya se separaron. Posteriormente a eso pasan cosas como que Ace va a ser ejecutado y pues Kaido aprovechó el momento para ir a Marineford. No sabemos las razones de este movimiento, se teoriza mucho que tal vez Kaido pensase que Ace era Joy Boy, pero el caso es que Shanks lo detuvo para que Barba Blanca no tuviese problemas en la guerra que iba a provocar por su hijo. En cuanto lidió con el tema de Kaido, Shanks apareció en Marineford para parar a Kainu de asesinar a Kobe, ya que este último llorando gritó unas palabras que emocionaron a Shanks, por lo que Shanks al detener ese ataque todos se quedaron sorprendidos porque otro personaje poderoso entra en escena. Cuando ya se relajó el ambiente, Shanks recoge el sombrero de paja y dice que vino para poner fin a la guerra. Después de ello lanza el sombrero hacia Buggy y le dice que si se lo da a Luffy le dará un gran tesoro. Lucky Rooks grita y le dice a Shanks que si quiere ver a Luffy que lo haga ya, pero Shanks le dijo que no, porque al hacer eso rompería la promesa que se hicieron, promesa que era que se verían cuando Luffy sea el rey de los piratas. En ese momento Shanks anuncia que si alguien quiere seguir peleando que vayan contra él. Todos los presentes al escuchar eso sabían que eso es imposible, por lo que finalizaron la guerra.
Tras todo esto, Shanks habla con Sengoku y le dice que él se va a llevar los cuerpos de Ace y Barba Blanca para sus funerales y se lo permitió por ser él, por lo que Shanks fue a una isla desconocida para enterrarlos. Se teoriza mucho que está cerca de la isla Sphinx, isla natal de Barba Blanca, y su tripulación junto con los piratas de Barba Blanca asistieron al funeral para mostrar sus respetos. Él contempló en silencio cómo estaría llevando Luffy la muerte de Ace, mencionando que para ser un verdadero hombre uno debe de conocer la victoria y la derrota. Y bien, pasados más de 2 años, mientras asistía a una boda en las ruinas de cierta isla, Shanks leyó las noticias de las nuevas recompensas y vio la recompensa de Luffy y cómo fue considerado el quinto emperador. Sonrió y dijo que tal vez pronto se volverían a encontrar. Y bueno, después de eso, parece ser que el Shanks que llegó a Mariejoa y tuvo una reunión con el Gorosei para hablar de cierto pirata no era Shanks, sino su hermano Shamrock, pero lo incluyo por si acaso la gente sigue confundida con el tema, o quién sabe, quizás sí que es Shanks, pero eso sería ya teorizar por teorizar. Así que sigamos. Semana después de la guerra de Onigashima protagonizado por Kaido y Luffy, Shanks y su tripulación justamente estaban cerca de las aguas cercanas de Wano Kuni. Este finalmente reconoce a Luffy como un gran pirata y empezó a recordar la última vez que estuvo en Wano cuando dejaron a Oden. También pensó en Momonosuke y Hiyori y dice que seguramente ya han crecido. Miró de nuevo el póster de la nueva recompensa de Luffy y recordó el momento que robaron la Gomu Gomu no Mi del barco del gobierno mundial y también del momento en que estuvo con Luffy en la vía Fusa. Después de eso vemos como la tripulación de Shanks quería ver a Luffy ya de ya, pero Shanks dijo que no y le recordó a su banda que Bartolomeo creó caos en su territorio y que no podían dejarlo ya que podría fastidiar enormemente la reputación de su banda como emperador, por lo que van a ir tras él. Luego de eso fue a servirse sake junto con Ben Beckman y le dijo que tal vez ya es momento de ir a reclamar el One Piece. Pero justo antes de irse activó un potente haki del conquistador y haki de observación a un nivel jamás visto en la obra y desde muy lejos lo hizo para intimidar a un almirante y muy enfadado le dice que deje tranquila a la nueva generación cansada, que ya tendrá tiempo de capturarlos, pero por ahora no es el momento porque él está aquí y no va a permitirlo. Lo siguiente que vemos con Shanks es que recogieron a Marco de Wano para llevarlo a la isla Sphinx, la isla natal del difunto Barba Blanca. Mientras Marco bajaba del Red Force, Shanks le preguntó de nuevo después de 2 años si se uniría a su tripulación. Marco se rió y le dijo que dejara de soñar, que ya estaba viejo y cansado para ir cuidando de grandes piratas como ellos. Recordemos que aunque no lo parezca, Marco es algo más mayor que Shanks. Entonces Shanks le respondió que él no era tan problemático y le pidió a Ben Beckman que lo respaldara, pero este le dijo que no podía hacerlo, porque no era cierto, lo que provocó las risas de toda la tripulación. Tiempo después, los piratas de Akagami llegaron a Elbaf para hablar con Scopper Gavan sobre Luffy y pasar el rato en una taberna local, donde Shanks se reencontró con sus viejos amigos Dory y Brogy, los gigantes de la tripulación de los guerreros gigantes. Allí Shanks se encontró con un joven gigante llamado Colon, que quería unirse a él similar a cuando Luffy se lo decía, pero obviamente le rechazó, pero no sin antes decirle que recordara el nombre de Mugiwara no Luffy. Después de ello, Rockstar avisó a Shanks de que los piratas de Kid estaban navegando cerca de la costa de Elbaf, a lo que Shanks le ordenó enviarle un mensaje a Kid, que era darle los Road Poneglyphs y huir o pelear por ellos. Como es típico de Kid, decidió pelear, entonces Shanks se preparó para el combate junto a toda su tripulación, incluyendo los guerreros gigantes por petición suya, y a los demás capitanes aliados que estaban en las cercanías. Luego de eso fue recibido por sus subordinados, intercambió unas breves palabras con ellos y entró en su barco el Red Force y les recordó a su gente que no subestimaran a Kid ni a su tripulación, porque la nueva generación viene muy fuerte, comentando además lo impresionante que era su recompensa y origen. Antes de iniciar la pelea, Shanks le preguntó a Hongo si tenían noticias sobre Barba Negra, pero antes de recibir respuesta percibió con su haki de observación avanzado que Kid se preparaba para lanzar un ataque letal contra los barcos de sus subordinados, y esto enfadó muchísimo a Shanks al darse cuenta de que el ataque de Kid también pondría en peligro a los ciudadanos de Elbaf, así que rápidamente decidió intervenir personalmente aterrizando frente a Kid y lo atacó con un Kamusari antes de que este pudiera lanzar su ataque, derribando tanto a Kid como a Killer, que había intentado proteger a su capitán. Después de eso, Shanks se quedó con las copias del Road Poneglyph y se marchó del Victoria Punk justo antes de que Dory y Brogy destruyeran el barco con un potente Hakoku, dejando completamente erradicados a los piratas de Kid.
Después de unos días, Shanks y su tripulación escucharon la retransmisión mundial de Vegapunk, donde este hablaba de la verdad del mundo, del siglo vacío y de cómo Roger llegó a conquistar el mundo. Durante todo este momento, Shanks estaba borrachísimo por alguna razón. Tiempo después del mensaje de Vegapunk, los piratas de Kagami se dirigieron a la isla Gartel, uno de sus territorios, para castigar a Bartolomeo y su banda por haber incendiado su bandera. En cuanto llegaron, Bartolomeo fue rápidamente derrotado, y Shanks le dijo que debía de ser castigado. Bartolomeo se disculpó una y otra vez, mientras Hongo le dio una misión, y era básicamente matar a Luffy en el plazo de un mes usando un veneno que le daría, y si lo hacía, todo sería perdonado. Bartolomeo rechazó la petición, y en su lugar bebió el supuesto veneno proclamando que su lealtad hacia Luffy valía más que su propia vida. Para su sorpresa, el veneno resultó ser falso, y Shanks estaba impresionado por su nivel de lealtad, al punto de que incluso se sintió orgulloso de ello, por lo que le permitió irse junto a su tripulación, cosa que hicieron de inmediato. Sin embargo, para darles una lección, Shanks permitió que Yasopp disparara contra su barco, haciéndolo explotar y sin saber más noticias sobre ellos, aunque está claro que van a volver. Y bueno, lo siento, pero a partir de aquí ya no conocemos más sobre su historia, aunque igual no hace falta decir que queda mucho por contar sobre su vida, y cuando eso suceda os actualizaré de nuevo este vídeo con toda la información. De todos modos, decidme por ahora qué os está pareciendo la historia de Shanks. A mí me parece la más completa de todo One Piece, porque estamos hablando de alguien que conecta con muchos personajes importantes y relevantes. Creo que solo Garp llega a este nivel en narrativa, y encima aún hay mucho por descubrir, como por ejemplo lo que le dijo Roger cuando era niño y se puso a llorar, o la misteriosa marca que tiene en el brazo. Son este tipo de cosas que siempre me parecerá Shanks uno de los personajes más interesantes de la obra. Como última cosa a decir, me gustaría aprovechar y preguntaros dos cosas que estaría bien que me respondierais abajo en la caja de comentarios. La primera es, ¿creéis que Shanks es un D por parte de su madre? Es algo que se teoriza mucho y me gustaría escuchar vuestra opinión. Y la segunda pregunta es, ¿creéis que morirá a manos de Barba Negra? Lo digo porque esto es algo que mucha gente también plantea, así que espero vuestras respuestas. Y poco más, mi gente, espero que os haya gustado la historia completa de Shanks, porque si es así, un like y un sub se agradece un montón, y muchas gracias por escucharme y por todo el apoyo que me dais, en serio, gracias de verdad, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!